Muchísimas gracias. Justo, en primer lugar, muy buena tarde a todas y a todos. Es un gusto compartir este espacio con el diputado Álvaro Velázquez, independiente, y con el doctor Ricardo Gómez Gálvez, expresidente del Congreso de la República. Sin lugar a dudas, hablar de subdistritos y distritos electorales implica una galimatía técnica, pero establece, digamos, interconexiones políticas con otros temas que se están planteando en estas reformas de tercera generación a la ley electoral. Uno tiene que ver, efectivamente, con democracia paritaria. Ahí la idea es replantear, efectivamente, cómo avanzamos hacia una mayor inclusión política de las mujeres en el ejercicio de lo público estatal. Lo otro tiene que ver, efectivamente, con la discusión sobre la posibilidad de tener comités cívicos que puedan postular candidatos a diputados. Ahí hay un nivel de margen de rescatar el fenómeno del regionalismo político como un elemento complementario al ejercicio de la soberanía popular, al ejercicio del mandante pueblo, ¿no? Que exige, que representa y que legitima también las decisiones de sus representantes. Y el otro tema tiene que ver efectivamente con el sistema electoral, plantearse la posibilidad de listados semiabiertos, pero también plantearse, digamos, una fórmula mucho más equitativa en la adjudicación de los escaños. Entonces, sin embargo, existen sinergias, existen vasos comunicantes de los cuales no podemos aislarnos en un abordaje integral. Bueno, hablar efectivamente de sus distritos electorales implica abocarnos específicamente a la reforma del artículo 205 relativo a la integración del Congreso de la República. En esta primera propuesta se habla ya de que esos 160 diputados serán electos por distritos electorales y por listado nacional. Pero más allá de estos temas que vamos a abordar más adelante con los colegas, yo quisiera plantear algún tipo de consideraciones básicas. Una es reconocer efectivamente, si hablar de distritos y subdistritos nos acerca a una lógica de desconcentración o descentralización en la elección parlamentaria. O sea, ¿cuán posible va a ser efectivamente manejar una lógica de regionalismo que permita establecer nuevas posibilidades de fuerzas a nivel regional y permitir, digamos, no necesariamente una atomización partidaria, pero sí mayor inclusión de las minorías políticas en el acceso al poder? Ya el colega panameño experto nos hablaba de esa reconfiguración del electoral y cómo este es un vehículo que permite de una forma diaficar un nuevo mapa de poder. Y en ese sentido me parece que los distritos electorales son poco conocidos en Guatemala y que implican, digamos, un conocimiento muchísimo más profundo, por ejemplo, frente a elementos estructurales como el financiamiento de los partidos políticos, a la capacidad institucional del Tribunal Supremo Electoral de velar que efectivamente esos criterios por aspectos eminentemente poblacionales, culturales o demográficos o geográficos permitan, digamos, una nueva correlación de fuerzas a nivel departamental. Bueno, sin mayor preámbulo, yo quisiera entrar con una primera pregunta. La idea del debate, no voy a repetir las reglas, es contrariar posiciones, establecer un debate más fino sobre esos elementos que nos permiten establecer, digamos, un marco de posibilidades de acción e interpretación de lo político. Y comenzaría preguntándole al diputado Velázquez, en un marco más de pedagogía política, que nos explicase a la audiencia en qué consisten efectivamente la propuesta de sus distritos electorales. Realmente es una pregunta compuesta porque tiene una segunda variable. ¿Está usted a favor de los subdistritos electorales? ¿Sí o no? ¿Y cuáles son sus argumentaciones? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por la invitación a los organizadores. Hace unas semanas estamos conversando con Olinda sobre la reforma electoral y cómo iba. Yo soy miembro de la Comisión de la Reforma Electoral desde el año pasado y vengo con el tema desde el año 98, como decía antes el colega. Y le dije a Olinda, el tema de los subdistritos electorales es el que menos me gusta de lo que estamos discutiendo. El resto me parece razonable, aceptable, va por la línea de lo que hemos venido discutiendo, pero el tema de los subdistritos electorales lo escuché por primera vez con Pedro Orolo hace como unos 4 años en Asíes. Lo defendían sí, muy entrañablemente. El texto de Pedro se llama El tamaño sí importa,
y hablaba de que, por ejemplo, en la capital debía subdividirse el distrito como tal en varias zonas, metiendo varias zonas en un solo bolsón, y eso supuestamente iba a acercar al diputado con el ciudadano. La gran tragedia que hemos tenido en Guatemala es que ha habido dos tipos de problemas. Una es que hay un divorcio entre los partidos y la ciudadanía, o más bien entre el diputado y la ciudadanía, y también una mortandad, digamos, mortabilidad de los partidos políticos, al punto que Edelberto Torres Rivas ha dicho que Guatemala es el mayor cementerio de partidos políticos de América Latina. Y el tercero es la fragmentación, la alta fragmentación que tenemos como sistema de partidos. Y en ese momento con Pedro yo me oponía a esa concepción de subdividir la capital por zonas. Porque le decía que los partidos debían fortalecerse y mejorar su relación con la ciudadanía, haciendo trabajo de calle especialmente. Resultó de repente que en esta segunda generación de reformas, el que apareció con la propuesta en la mano ya hecha fue Mario Taracena, y con la clásica esto le encanta a los gringos, entonces ya con eso entré en sospecha, y entonces me recuerdo yo que la polémica en el tiempo en que Pedro Grolo publicó su trabajo, yo también publiqué un trabajo que se llamaba Laberinto del Minotauro, y desde entonces comenzamos a fundar en Flaxo la CONAREP, Edmundo Urrutia, el doctor Edmundo Urrutia y su servidor, y fundamos CONAREP, y entonces confrontamos dos tesis, la de supuestamente izquierda, que era la nuestra, y la supuestamente derecha, que venía del consorcio, que estaba compuesta por San Carlos Asíes y la Universidad Landívar. Pero las dos tesis que se estaban formando era por qué el régimen de partidos políticos se había descompuesto. Ese era el punto. ¿Por qué? Nuestra tesis era que empezaba, voy a terminar, empezaba con el golpe, con las contrarreformas constitucionales del año 94, que promovió el sector privado. Ahí el sector privado se paseó en el sistema de partidos políticos y se paseó en el Congreso de la República. El otro punto es que desde la izquierda decimos que el sistema de partidos políticos se descompuso porque se privatizó el sistema. Al mercantilizarse demasiado el costo del voto, al tomar los partidos ser dueños de un financista en especial, se estaba privatizando el sistema. Esa es la visión desde el punto de vista de la izquierda, digamos, que yo he sostenido. La privatización de la política y la privatización de las campañas y de los partidos. En cambio, desde la derecha se dice que el problema de los partidos en Guatemala es que son demasiado estatales, que no son de la sociedad civil, y que por lo tanto deben hay un divorcio entre los partidos y la sociedad civil, precisamente porque son muy estatales. Tanto es así que la mayoría de reformas va orientada a que los partidos se democraticen, porque entran en la lógica de la ley de hierro de la oligarquía, que es lo que corresponde siempre a todos los partidos. Y eso es cierto en cierta manera, o sea que las dos tesis hay que juntarlas: la privatización de la política por un lado y la participación de la sociedad civil en los partidos. Y luego leo cómo en realidad está el texto propuesto. Perdón por exceder. Gracias, diputado. Doctor Ricardo Galvez, efectivamente, de los criterios poblacionales, geográficos y culturales, ¿cómo garantizar
en un Estado históricamente formado en una matriz patriarcal, racista, que efectivamente no... Mis criterios en las últimas 72 horas. Miren, cualquier debate sobre el sistema electoral, es decir, sobre el sistema político y el sistema electoral guatemalteco, no tiene sentido si no previamente se define cuáles son las características fundamentales de la sociedad y del Estado guatemalteco. Es decir, le decía yo al colega panameño que me parece que tuvieron mucho acierto al traernos a cuenta el sistema electoral más complicado de América Latina, ¿verdad? Creo que nos ilustró sobradamente. Pero yo creo que no hay en América Latina, sino en otros 3 o 4 países, realidades tan extremadamente complejas en materia política y social como el caso de Guatemala. A partir de eso, no hago sino repetir lo que plantean los historiadores en este país. Guatemala es un país que vive al borde de la desintegración y de la guerra racial. Las dos grandes amenazas del Estado guatemalteco son su carácter eminentemente centrífugo. Este es un Estado compuesto por regiones, pueblos y comunidades que hemos vivido unidos a la fuerza desde hace 500 años. Y eso ya no debe seguir siendo así, porque es un Estado racista, es una sociedad racista. Nosotros nos parecemos más a Sudáfrica que a cualquier otro país de América Latina. Entonces, esa es una primera afirmación que nos lleva a una conclusión. Si la legislación electoral es una herramienta, la pregunta es: ¿al servicio de qué? Entonces, naturalmente, en general, al servicio de la búsqueda de dos cosas, creo yo: la representatividad, ¿verdad?, la estabilidad política y, en todo caso, a última hora, de la creación de condiciones para unos niveles altos de consenso político-social. Si lo vemos de esa manera, entonces resulta que cualquier reforma electoral en este país tiene que pasar por 3 temas claves. En primer lugar, democratizar las organizaciones políticas. Ya no me gusta el concepto de partido político. A mí personalmente ya no me gusta. Yo pertenecía a un partido político durante 40 años. Un solo partido político en mi vida. Me quedé viudo. Por fortuna fue el partido que se murió. Yo sigo aquí. El segundo tema es obviamente el cambio, por lo tanto, del sistema político y del sistema electoral. Es decir, a partir de esa reconceptualización de la situación del país. Nosotros tenemos una situación según la cual hay un municipio que no tendrá más allá de 50,000 habitantes y tiene 3 etnias coexistiendo históricamente desde hace por lo menos 200 años en el departamento de Huehuetenango. 3 etnias distintas en un municipio pequeño. Así es Guatemala, y así es como hay que encontrarle una fórmula de solución. Y el tercer tema, y ahí termino, es el tema de construir una democracia que esté acorde a las realidades de esas regiones, de esos pueblos y de esas comunidades. En un momento en que la democracia misma está en crisis y está siendo puesta a prueba, incluso en aquellos países en los cuales supuestamente nació, creció, se desarrolló y ojalá que no se muera. Gracias, doctor. Sobre los subdistritos electorales, pero particularmente al diputado Velázquez, una pregunta. Como está planteada en esta iniciativa de ley, ¿usted cree que efectivamente esta propuesta promueve el bipartidismo o las bancadas mayoritarias en función de otros elementos electorales del sistema? Por ejemplo, sigue vigente el financiamiento político asimétrico entre diferentes organizaciones. ¿Es esta posibilidad de propuesta de subdistritos electorales donde pueden existir como mínimo un subdistrito, donde pueden elegir como mínimo un diputado en cada subdistrito y máximo 5 diputados por cada subdistrito? ¿Favorecería esto a los partidos fuertes, generando
cierta lógica de aplanador en el Congreso de la República y confinando a la marginalidad a los partidos pequeños con poca representación territorial y con poco financiamiento político electoral? Miren, solo el artículo que pretende ingresar a los subdistritos electorales tiene, en mi impresión, 1, 2, 3, 4, 7 páginas. Es tan complejo de cómo convertir las 23 circunscripciones que hay ahorita a 44, y es tan compleja la fórmula de adjudicación, de integración del nuevo Congreso, voto ponderado y voto directo, que en realidad mi postura tendría que llamarse de escepticismo racional sobre el tema, porque en primer lugar, las consecuencias imprevistas que tiene, y que yo pienso que lo que va a causar es mayor asimetría entre los partidos políticos grandes y pequeños, mayor asimetría entre candidaturas de diversa tendencia política e ideológica. Y en segundo lugar, no sabemos cómo aplicarlo, cómo lo aplicaríamos, cómo lo ejecutaríamos. Es decir, una cosa es las consecuencias imprevistas y lo otro es cómo se va a aplicar a la hora listados semiabiertos o porque ahorita es proporcional el sistema del Congreso, es proporcional, es decir, se aplica el método de Hunt. Aquí cambia completamente a semi-proporcional y abre las listas electorales y encima reduce las circunscripciones y va a causar lo que decía el colega, canibalismo político, porque por ejemplo en la capital junta la zona 12 con la zona 16 con las zonas más digamos populares, y a las más pequeñas les pone con menos diputados, entonces de 5 a 1, y entonces todos vamos a pelear por estar en el subdistrito con mayor gente, ¿verdad? Con mayor población. Dicho sea de paso, discusiones como estas de fortalecer a los partidos políticos a través de la sociedad civil, y esto comenzó oficialmente, institucionalmente, con el colega exdiputado Roberto Alejos, que aquí está presente y hay que reconocérselo, porque él fue el que comenzó a convocar a la sociedad civil como presidente del Congreso y presidente de la comisión, presidente del Congreso, ¿verdad?, a discutir estos temas. Entonces, lo que yo temo es que cause mayor asimetría entre los partidos políticos y tendencias ideológicas, pero además el mismo canibalismo interno por el pleito de qué zona me preferiría estar yo. Gracias, diputado. Doctor Ricardo Gómez, en esencia, cuando hablamos de sus distritos electorales, estamos hablando de las unidades que permiten desde un territorio, desde una circunscripción, efectivamente elegir diputados, ya sea por listado nacional o distrital. Pero cualitativamente estamos hablando si esta posibilidad, el instrumento de los distritos realmente garantiza una mayor proporcionalidad, mayor representación social y mayor legitimidad de esas mayorías ciudadanas. ¿Es ese el mecanismo que nos permite efectivamente que esas minorías subrepresentadas históricamente, con letargo de posibilidad de la competencia electoral, en un marco de división de esas circunscripciones, tengan mayores posibilidades de generar un Congreso más variado, multipartidario y con diferentes posicionamientos ideológicos en el hemiciclo? Sí, precisamente, quizá, de nuevo, insistiendo, en este país no es dable abordar el tema de la reforma
electoral sin abordar primero el tema de la reforma del sistema de participación política. Me refiero al tema de los partidos políticos. NDI el año pasado realizó una encuesta muy orientadora, según la cual el 94% de los encuestados afirmaron que no quieren saber nada de los partidos políticos. Si quieren, seguimos insistiendo en el tema, pero los partidos políticos en este país, con todo respeto, están en una fase de extinción. Alguien me dirá, pero dice, ¿cómo se hace para vivir en democracia sin partidos políticos? Yo no lo sé, pero sé que en este país, hoy por hoy, los partidos políticos no son el instrumento para la construcción de la voluntad política de las distintas comunidades y pueblos que conforman este país, que vive unido a la fuerza desde hace 500 años. Entonces, ese es el tema. Ahora, hay dos datos. Uno, el decreto 3183 del Consejo de Estado, que era el instrumento de convalidación legislativa de la dictadura militar. De la Marroquín, que es de los partidos en cada quien. 8 de 1982. Esa es la realidad. No hay en este país un sistema de intermediación política, no existe. Y por lo tanto, no hay tampoco un sistema electoral que sea capaz de traducir realmente los intereses y las demandas de las regiones, de los pueblos y de las comunidades que integran este país, y por lo tanto tenemos que reformarlo todo. Estas aproximaciones sucesivas al encuentro de una respuesta a esto, que es mucho más complicado que la fórmula electoral panameña, no se resuelve sobre la base de una discusión, y menos en un Congreso que hoy por hoy carece de legitimidad. Diputado Velázquez, ¿cómo reacciona si efectivamente los partidos políticos no representan esa voluntad política general? ¿Por qué existe tanta resistencia a aprobar los comités cívicos a nivel departamental que puedan postular candidatos a diputados? ¿Y cómo esta influenciaría en efectivamente mejorar el nivel de la eficacia de los subdistritos electorales? No, más bien sí está contemplada en la reforma la posibilidad de que los comités cívicos ahora sí puedan postular candidatos a diputados con un umbral de 1% de, creo yo, de afiliados o empadronados por distrito. El tema ya no es abrirse o no, hay que abrirse. El problema es que estamos mezclando dos sistemas, porque por ejemplo el año pasado, cuando se discutió la primera reforma, yo fui proponente, junto con Esquipe Linares, por cierto, de abrir las listas, porque a la gente lo que le cae mal es votar en combo. Y dice, yo quiero votar por Pepsi, no por Coca-Cola, etcétera. Entonces, yo propuse la moción de que se abrieran las listas y que hubiera un orden preferencial de voto. Es decir, que el elector tuviera la libertad de escoger el orden y que el partido tuviera siempre el derecho de poner el orden también, ¿verdad? Pero solo tuvimos 12 votos. En cambio, en esta segunda generación, el consenso en la Comisión de Reforma Electoral es que sí hay que abrir la lista. Entonces eso convertiría ya al Congreso de la República en un sistema mixto, semi-proporcional. Para mí con eso basta. Con que abramos la lista, porque así ya usted puede escoger dónde quiere poner a Álvaro Velázquez, si de último lugar, o sacarlo de la lista, o ponerlo de primer lugar, etcétera.
Y también está la cuestión de la orientación hacia la paridad de género. Vimos en la anterior reforma del año pasado que la insistencia de los grupos de izquierda que teníamos por la paridad de 50-50 era imposible pasarla. No pasaba de 15 votos, 20 votos esa propuesta. Continuamente la metíamos y tratábamos de meterla y no se pudo. Y esta vez comenzamos la discusión con y además es público, como las audiencias son públicas, están grabadas, se puede decir claramente. A mí me dijeron, decirle a tus colegas de izquierda que esta vez lo de la paridad no va, así que piensen en otra fórmula. Y lo que se puso en el texto de propuesta es que al menos el 30% de cualquiera de los sexos debe ir representado y que de ninguna manera debe ir, digamos, la trenza es lo que se propone. De ninguna manera debe ir mezclado hombre con hombre, mujer con mujer, sino que alternado, pero sobre la base de 30% para hombres o 30% para mujeres, según sea el distrito, según sea la selección en las asambleas municipales y departamentales. Ahora bien, doctor Ricardo Gómez Gálvez, tal y como lo plantea el diputado, abrir totalmente los listados, o sea, que sean totalmente abiertos, ¿esto no contraviene las lógicas de la paridad? ¿Cómo lo vinculamos para establecer un mecanismo más equitativo en la participación de hombres, mujeres e indígenas, que es un debate todavía más inacabado y complejo, al cual todavía la madurez política de la sociedad guatemalteca no lo aborda con la total integralidad? Bueno, uno puede tener una opinión sobre un determinado proceso histórico. Creo que me he dedicado durante estas primeras dos intervenciones a plantear mi opinión sobre el proceso histórico, pero tengo que caer en la realidad concreta. Es decir, creo que el borrador, porque eso es lo que es actualmente, que existe como producto de las deliberaciones de la Comisión Extraordinaria de Asuntos Electorales de la Presidencia del Congreso de la República, no es una comisión ordinaria, lo cual llama la atención, como debía serlo, porque es central. Así son las cosas en este país. Todo lo que es no necesariamente existe en la realidad, sino hay demasiadas realidades virtuales en este país. Entonces, creo que este borrador está concebido y es un consenso que a mi juicio camina en la dirección correcta. Es construir a partir de reformas sucesivas y acumulativas y de aproximación un sistema mejor, que no el sistema que respondería a nuestra realidad, pero sí un sistema mejor. En todos los textos, el principio de representatividad y el principio de proporcionalidad es fundamental para un sistema político y para un sistema de representación. Y creo de que cualquier paso que se dé en esa dirección va a ser siempre bienvenido. Yo tengo dudas por lo que hemos presenciado en relación con la reforma constitucional del sector justicia. Se usaron toda clase de triquiñuelas con el objeto de conseguir el objetivo que perseguía la mayoría parlamentaria, que no está constituida por políticos, está constituida por aventureros, ni siquiera financistas, no, son aventureros. Y fue burlarse del debate político nacional, conduciéndolo deliberadamente a un callejón sin salida. Bueno, yo tengo ese temor en relación también ahora con la reforma electoral. Me parece demasiado bueno el borrador para ser cierto. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, tenemos un problema de fondo. La ausencia de ciudadanía en los términos en que siempre la hemos entendido de manera tradicional. En este país no es posible construir una ciudadanía estándar. ¿Por qué? Ya lo sabemos, ya lo dijimos. Porque es un país extremadamente diverso y extremadamente complejo. Para poder construir lo que Franco hace un momento mencionaba, un consenso al que accedan los excluidos,
pero además los marginalmente excluidos, que son los pueblos originarios de este país, hace falta algo más que construir una ciudadanía común y corriente. Hace falta darse cuenta que el tema no es un tema cuantitativo, sino que es un tema cualitativo. Y yo creo que es un problema extremadamente delicado en un momento en el que, de nuevo, por razones geoestratégicas, quedamos atrapados en una prensa que nos convierte en un peligro para la seguridad de los Estados Unidos de América. Lo que no hemos podido hacer en los últimos 40 años, vamos a estar desafiados a hacerlo en los próximos 4 o 5 años. Y las elecciones del 19 van a tener un significado especial. O avanzamos, o este país entra en una crisis terminal que quién sabe a dónde nos pueda conducir. Gracias, doctor. Yo solo para ponerlo en el marco de la praxis política con un ejemplo muy gráfico, Huehuetenango. Huehuetenango actualmente es un distrito electoral con capacidad de elegir 10 diputados al Congreso de la República. Con esta lógica de subdistritación se están planteando 4 subdistritos, uno en la región norte, Chucanjobal, uno en la región Poptí, los Jacaltecos, uno en la región central MAM y uno en la región transfronteriza con México. Si hacemos esa división de las 4 unidades electorales, ¿qué nos garantiza, diputado Velázquez, que los partidos tradicionales, los partidos con más plata, los partidos más fuertes territorialmente, no copen las posibilidades de esas circunscripciones en detrimento de las otras minorías que pueden ser los sectores sociales, como el sector de las mujeres, de los campesinos, de los jóvenes, de los pueblos indígenas? ¿Cómo garantizamos, en ejemplo pragmático, geográfico, por un contexto eminentemente poblacional, que los elementos culturales generen un contrapoder y que permitan a esas minorías buscar posibilidades de escaños en esa adjudicación de 10 diputaciones en el departamento de Huehuetenango? No, yo creo que ahí lo que generaríamos es una mayor conflictividad interétnica también, en el mismo sentido de lo que ya dije, de las asimetrías entre unos y otros. Miren, hoy estamos discutiendo cómo reducir o cómo convertir los distritos actuales en microrregiones, digamos. Y eso, a mi modo de ver, fomenta el clasismo y en este caso también el racismo o la competencia entre clases, porque algunos van a querer buscar ser representantes de la zona 16 y otros tendrán que ser representantes de la zona 3. Y yo le decía al presidente de la comisión que en mi caso, como electo por el Distrito Metropolitano, estoy absolutamente seguro del promedio de mi votación, que fue de más o menos 14 votos por mesa, de los 26,000 votos que obtuve, absolutamente seguro que obtuve votos de las zonas ricas, de las clases medias y de las clases pobres, por el acceso que tenía a las radios de las clases altas, de las élites, por el acceso que tenía a los cables de las élites y por el acceso que tenía también a los radios populares. Entonces, digamos, yo soy un diputado, ahí sí, metropolitano, por la influencia que, por ejemplo, en Radio Infinita decían, este hombre es de izquierda, es comunista, pero es sensato. Y en justicia, si yo me postulo solamente por una clase popular, en una zona popular, por la zona 7, estaría siendo excluyente de otros intereses que también conviene representar. Entonces yo creo que el modelo tiende a la mayor polarización del sistema. Pero fíjense ustedes que en la memoria de labores del año 84, gracias por el aviso, se pensó en una macroregiones, y aquí tengo el modelo, que era
supuestamente para representar a los pueblos. Estaba el distrito Los Altos, compuesto por Quetzaltenango, Totonicapán y Quiché, para elegir el 12.6% de diputados. El distrito medio Caxiquel, integrado por Sololá, Chimaltenango y Zacatepeques. El distrito sur Sutujil, integrado por Retauleu, Xochitepeques y Escuintla. El distrito oriental Pocomam, integrado por Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa. El distrito Chortí, integrado por Izabal, Zacapa, Chiquimula y Progreso, integrado por Baja Verapaz, Alta Verapaz y Petén. El distrito Huehuetenango, integrado por Los Mames, el 12%, y San Marcos. Ya había ahí una fórmula, digamos, de supuestamente, bueno, hay macroregiones, se discutió en ese momento, microregiones se discuten en este momento, pero al final nos decidimos porque cada departamento fuera un distrito en sí mismo y la capital otro distrito en sí mismo. Gracias. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas y los compañeros están pasando con papel y lápiz para pasar a la siguiente fase del debate. Gracias, Justo. Bueno, compañeros, entramos a la parte de preguntas y respuestas. Y la idea es efectivamente intercambiar las opiniones con el auditorio, así que haremos una lectura, una primera ronda de 3 preguntas y daremos chance a nuestros panelistas para que respondan a las mismas. Las preguntas están escritas en... Pregunta para el diputado Álvaro Velázquez, dice: ¿existe la posibilidad de que la representación sea subjetiva? Ejemplo, que un hombre ladino represente efectivamente una mujer indígena, ¿sí o no? ¿Y por qué? Te la repito. Dice: ¿existe la posibilidad de que la representación sea subjetiva? Ejemplo, que un hombre ladino represente efectivamente a una mujer indígena, ¿sí o no? ¿Y por qué? Un hombre ladino jamás podría representar a una mujer indígena, o sea, tendría que ser una elección directa por parte del elector. Si yo quiero que, con todo respeto menciono su nombre, si yo quiero que doña Otilia Luch sea electa, pues va a ser electa y ella representarse a sí misma. Pero yo no puedo representar los intereses ni de los pueblos indígenas ni de doña Otilia. Ni siquiera pienso que yo represente los intereses de las clases medias. Represento los intereses de un sector de las clases medias y progresistas nada más. Entonces tiene que haber un sistema donde haya capacidad de meter fórmulas de aceptación. Un segundo. Es que aquí el tema es el tema de las circunscripciones. Se trabaja a partir de modelos que ya han sido estudiados por Giovanni Sartori, por Duverger y otros más complejos y más sofisticados, pero que tenemos el régimen de partido único, que ya quedan pocos en el mundo. Algunos quieren tender hacia ese modelo. El régimen bipartidario, que es el que creo que las élites quieren para Guatemala, lo anhelan con mucho fervor, y en ese sentido es que aumentan la posibilidad de ingreso y de convertirse en partido político. Y el tercer modelo es el de multipartidario, que es el que tenemos. Y yo sospecho que el modelo de subdistritos electorales que estaríamos abriendo haría una explosión de
del multipartidismo que ya tenemos. O sea que de 34 partidos que ahorita tenemos, pasaríamos a, qué sé yo, 100. A favor, en contra de los distritos, posicionamientos. Le doy la palabra al doctor Gálvez y lo unamos a esta pregunta. Dice, ¿cree usted que la apertura de los listados generaría canibalismo político interno y externo? Bueno, de hecho, es previsible. Ahora, supuestamente, la línea de reforma que se ha venido auspiciando tiene mucho que ver con un fenómeno que está directamente relacionado con esta falta de continuidad que desde 1954 observamos en este país en términos de construir un sistema político que sea verdaderamente representativo de los intereses de los pueblos, de las comunidades, de las regiones de este país. Y ese problema es la disidencia. Es decir, yo me inclino más bien a pensar que lo que puede ocurrir es que fortalezca las corrientes internas dentro de los partidos políticos, lo cual a mi juicio es saludable. Es decir, el problema de este país ha sido imponer de manera violenta e irracional una sola voluntad política, la de las élites más retrógradas de América Latina. Y eso es lo que nos tiene en la situación que estamos viviendo. Yo creo que es saludable, y en esa dirección se ha movido la reforma electoral en los últimos años, que en los partidos hayan corrientes internas, no disidencias. Porque el problema de este país es que cualquiera que no está de acuerdo con la voluntad de las élites es un disidente y un comunista, una especie como de un reduccionismo absurdo. Y realmente lo que necesitamos es un ambiente democrático, que además se vive en los países civilizados, ¿verdad? Y algunos muy cercanos, como Costa Rica, por ejemplo, en los cuales ser disidente no es sino tener una postura distinta, pero absolutamente legítima y aceptable. Gracias, doctor Ricardo Gómez. Diputado Velázquez, ¿cómo acercar al funcionario electo con el elector a través de los subdistritos electorales en Guatemala? Pues teóricamente eso reduciría el costo de la participación mía, digamos, si yo me postulo por la zona 12, eso teóricamente va a acercarme más a la zona 12. Y voy a tener que velar más por la zona 12 que por otras zonas, ¿verdad? Y eso me reduce costos incluso en la campaña política. Pero yo creo que más bien el tema debe ir ya respondiendo a la pregunta de Olinda de una vez, diciendo de la construcción de los subdistritos precisamente porque aumenta el sectarismo, aumenta la polarización, las asimetrías y en todo caso la fórmula que tiene el ciudadano de acercarse a su representante es que se abran las listas para que yo sepa que pues el partido sepa que los tantos votos ponderados al partido o tantos votos directos al representante sí son de veras del representante y no del partido, del vehículo. Doctor Ricardo Gómez Gálvez, ¿cómo es posible pensar que los distritos electorales vayan a generar algún tipo de bipartidismo si no existen partidos políticos en Guatemala? ¿O más bien esta propuesta va a tender a desaparecerlos? Bueno, eso tiene más bien que ver con el modelo que se utilice para plantear el carácter, en todo caso, de los subdistritos. Es obvio que una propuesta uninominal podría, es decir, plantear ese riesgo, pero no sería en términos de partido político, sería en términos de plutocracia. ¿Quién tiene más plata para movilizarla? Aunque en las condiciones del presente
yo creo que hasta incluso el tema financiero se va a convertir en un tema muy polémico, porque hoy hacerle una aportación a un partido político es ser candidato a ser investigado por el MP y terminar en el Mariscal Zavala, en el mejor de los casos. La zona 18 es la que se llenaría seguramente. Entonces, quiero decir lo siguiente: yo sí estoy a favor de la necesaria reforma del sistema de distritos en el sistema político de este país. No tengo, porque además, después de muchas discusiones y de mucha reflexión, con 20 años de estar en el, tengo una respuesta a la fórmula electoral, porque es extremadamente complejo en un país como el nuestro, pero tenemos que avanzar en esa dirección, y por eso semiabrir las listas, porque son semiabiertas, no son abiertas, porque se puede votar todavía por la lista de los partidos, que es la cuota que pidieron los partidos, entre comillas, a cambio de aceptar que se semiabrieran las listas. Bueno, esa es la dirección en la que hoy por hoy apuntaría el espíritu y la letra del borrador, repito, de la Comisión Extraordinaria de Asuntos Electorales del Congreso. Es necesario saber cuál va a ser el consenso a la hora del dictamen. Y finalmente habrá que ver qué pasa en el Pleno. Mi sospecha es que no va a pasar nada. Así de simple. Lo mismo que la reforma constitucional al sector justicia. Yo solo para ir finalizando, antes de hacer unas reflexiones finales, le preguntaría a ambos, ¿cuáles son las condiciones previas para avanzar a una efectiva subdistritación en Guatemala? Uno son los listados semiabiertos, otra pueden ser los comités cívicos electorales que puedan postular candidatos a diputados. ¿Cuáles son esas condicionantes que son determinantes para que efectivamente se aplique un modelo equitativo, democrático, proporcional, representativo y legítimo de subdistritación en Guatemala? Para mí el tema sigue siendo que los partidos se abran. La circunscripción electoral no es el problema. En el distrito de Guatemala se eligen 11 diputados y los 11 tienen que ser electos en base a la preferencia del elector. Mientras el elector tenga la libertad de decir: yo quiero al diputado Raúl Romero en el Congreso para que siga, que siga. Perdón por la alusión. Pero si no quiero que siga, que no me lo metan en un combo donde de todos modos yo quiero votar por ese partido, ¿verdad? Ese es el verdadero camino para abrir y responder a las demandas ciudadanas. Lo otro sería seguir la fórmula de la Marroquín, que es de una vez convertir a los partidos en instituciones privadas. Cada quien que haga su propia partidos y lo financie por sus propios medios, y que cada aventurero que quiera lanzarse lo haga con sus propios medios. Pero sí, ahorita hay oportunidad de que comités cívicos, por lo menos a nivel distrital, lo hagan bajo un umbral. Así que, por ejemplo, Semilla, aquí en Guatemala, si llena un umbral de unos 15,000 afiliados, podrá participar con sus candidatos a diputados. Eso es la solución, no son los subdistritos el problema. Bien, el doctor Ricardo Gómez Galvez. Pienso que estoy de acuerdo con Álvaro, es decir, hemos tenido un debate político que ya dura por lo menos unos 15 años y estamos aproximando posiciones. No está mala cosa. Miren, realmente el problema de fondo es un poco el problema con el que comenzó este debate. El ciudadano guatemalteco, ¿verdad? Está muy poco informado y está peor formado como elemento activo de la sociedad política guatemalteca. Es decir, se presentó una cifra ahí: 9 de cada 10 no sabían que es un distrito electoral. Entonces estamos en un caso casi de analfabetismo político, ¿verdad?
Pero hay un analfabetismo aún más profundo, el analfabetismo constitucional. Yo creo que hay que cumplir la Constitución de la República. Es decir, nuestra peor tragedia fue la reforma constitucional del 94, que abrió las puertas a un régimen constitucional según el cual la Constitución dice lo que la Corte de Constitucionalidad dice, aunque la Constitución no lo diga. Y ahí fue donde abrimos el camino del infierno, y ahí es donde estamos. Entonces yo creo que hay que retomar el espíritu y la letra de una constitución política que aún el día de hoy sigue siendo una constitución sumamente avanzada, una constitución visionaria. Y me remito de nuevo al segundo párrafo del artículo 234. La Constitución, por mayoría simple, le otorga al Congreso la capacidad de cambiar la división político-administrativa de la República. Claro, tocar ese tema sin antes no hacer todas las investigaciones y estudios correspondientes significaría desatar por lo menos 4 guerras civiles simultáneas, porque ya sabemos lo que está pasando entre 2 municipios en la frontera mexicana del departamento de San Marcos. Sin embargo, ¿eso qué es lo que significa desde el punto de vista de la voluntad política del legislador constituyente? Dejar abierta la posibilidad de construir un sistema cada vez más legítimo y más representativo de los intereses de un país diverso. Y por el amor de Dios, eso es lo que debería interpretar la Corte de Constitucionalidad y no arreglárselas para contradecirse más o menos cada 5 años en temas tan delicados, por ejemplo, como el tema de la sucesión presidencial. Gracias a ambos. Yo quisiera nada más agradecerles un aplauso, por favor. Bastante productivo, y yo solo plantearía algo que dejó en el aire Ricardo, es que efectivamente no podemos avanzar hacia un sistema de distritos electorales mucho más equitativos cuando no hemos construido la nación. O sea, tenemos un Estado monoétnico, monocultural, republicano, occidental, pero el reconocimiento de esas otras naciones, de la diversidad cultural, de los idiomas, las tradiciones, de las formas históricas de autogobierno, del reconocimiento de las formas ancestrales, incluso de dirimir conflictos a nivel comunitario, es la pata coja que le queda al sistema electoral. Entonces, uno de los miedos sería efectivamente si con este tipo de subdistritación efectivamente no reconcentramos a las fuerzas tradicionales en la partidocracia guatemalteca. Y si no favorecemos, por ejemplo, que elementos provenientes del crimen organizado transnacional, específicamente el narcotráfico, puedan tener un nivel de asalto, de cooptación legal, legalizada y legítima desde lo público estatal. Esa es una inquietud mucho más estructural que trasciende la superficialidad, digamos, del tema, efectivamente, a la subdistracción, que es eminentemente reduccionista. Creo que querés aportar algo, Álvaro. Este debate es ultra necesario, pese a las tragedias que vivimos en Guatemala por cuestiones naturales, el terremoto, todo, pero esto es ultra necesario porque es el tema de la democracia. Muchos están planteando incluso cerrar el Congreso de la República y instalar una dictadura. Pero discutir el régimen electoral y de partidos políticos es discutir la calidad de la democracia, es discutir la participación ciudadana, los mecanismos de representación de diversos intereses, del pluralismo que debe existir en toda sociedad democrática. Pero todos aquellos modelos que se están discutiendo de que cerremos el Congreso, mandémoslos todos al bote y todos son malos, eso no abona la discusión. Y estos foros ayudan a la promoción de la democracia en ese sentido. Gracias, Álvaro. Y el último tema es el reconocimiento del patronazgo de los partidos políticos, la lógica del financiamiento, cuán está condicionada la representación y cuánto las unidades electorales pueden generar una redistribución del ejercicio de la representación y legitimidad ciudadana. Yo creo que hay un punto clave, que las reformas del año pasado, en buena medida con el régimen de medios y la rectoría del Estado, otorgando la pauta electoral y la publicidad, establece ya ciertos márgenes, pero creo que no le hemos entrado al tuétano a efectivamente esas relaciones económico-políticas que van configurando efectivamente el diseño del modelo electoral. Así que, sin mayor, yo lo dejo. Muchísimo, nuevamente un aplauso para los colegas.